Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada con la colaboración de NTV y en la emisión de hoy también con la colaboración del portal de información, análisis y debate Pata Amarilla. A menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, donde también se elegirán congresistas, los escenarios posibles son aún bastante inciertos. No es un dato menor que a estas alturas ninguna candidatura presidencial alcance siquiera el 20% de intención de voto en las principales encuestas. Lo que de seguir así haría que el gobierno elegido pueda resultar bastante precario, algo muy peligroso si el Congreso nuevamente queda fragmentado. Para analizar este tema, vamos a conversar con el abogado y politólogo Juan de la Puente, voz autorizada para desmenuzar los avatares de la gobernabilidad, los sistemas políticos y el análisis de coyuntura. Actualmente nuestro invitado es director del portal de opinión y análisis Pata Amarilla. Bienvenido, Juan, muchas gracias por estar aquí. Carlos, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, quiero referirme al fallecimiento a los 102 años de Luis Bedoya Reyes, el patriarca de la derecha política peruana, fundador del Partido Popular Cristiano, uno de los políticos que mejor representó los intereses de la oligarquía nacional durante la segunda mitad del siglo XX, pero que no logró ser presidente. Descanse en paz, don Luis Bedoya Reyes. Bien, entrando al tema, ¿qué tipo de campaña electoral tenemos? Es crucial, ¿no? Bueno, yo también quiero decir algo apenado por el fallecimiento de Luis Bedoya Reyes. Sin él no hubiésemos tenido una asamblea constituyente y una constitución del año 79, ¿no? Bueno, tenemos una campaña propia de una gran depresión, ¿no? La palabra crisis es muy pequeña, muy leve para definir este proceso, ¿no? En donde estamos. Entonces, esta es una campaña, un contexto de guerra. Tenemos una caída abrupta de varios puntos de pobreza, el fin del auge económico, una crisis política de representación a la que se agrega una inestabilidad en el órgano más importante del poder, que es la Presidencia de la República, y un aplanamiento hacia abajo de las opciones electorales. Probablemente, si es que tendríamos que comparar este escenario, sería el escenario indudablemente de la guerra con Chile, ¿no? Es como una desesperanza, ¿no? La gente está con desesperanza, digamos, en esta situación tan compleja. Pero en este escenario que escribes de contexto de guerra, pobreza, efectivamente, ¿quién es no me queda claro quién es el candidato o la candidata de las élites en este momento, ¿no? Entre Keiko Fujimori, López Aliaga, De Soto, ¿por quién están apostando las élites peruanas? En conjunto, me parece que hay varias brechas que dominan esta campaña. Hay una brecha en general entre una élite política, donde cabe lo político en diversas tendencias, lo económico, lo cultural, la academia y el país. Me da la impresión de que este es un partido que se está jugando en el Estadio Nacional y gran parte de las tribunas están vacías porque el pueblo está afuera, no está jugando el partido. De modo que incluso las polarizaciones, a la que aludes, por ejemplo, la polarización vinculada a la élite económica, esta polarización se juega abajo más que arriba. Arriba se está jugando la otra polarización, la más, ¿no? Intensamente, que es la polarización moral entre libertades y los sectores conservadores. Entonces tenemos muchos escenarios cruzados, pero la derecha económica va básicamente con tres candidaturas. Es la candidatura de Keiko Fujimori, la candidatura de Hernando de Soto y la candidatura del señor López Aliaga. Solo que en la última etapa, la candidatura de López Aliaga le ha resultado incómoda por los exabruptos de López Aliaga, pero eso no significa que no tengan un problema serio, porque ellos son conscientes que Keiko Fujimori tiene límites y no puede sumar. Ellos creían que podía sumar más el señor López Aliaga, pero también aparece un López Aliaga con determinado límite. Y por esa razón veo en los últimos días esfuerzos por revivir y hacer resurgir la candidatura de George Forsyth, que inicialmente aparecía como un candidato de centro, que se ha hundido y que ahora recupera, digamos, cierto nivel de fuerza, empujado por sectores que
son conscientes de los límites de sus propios candidatos y entonces agarran, se arrojan a otra candidatura. Sí, efectivamente, porque apostar por López Aliaga pueda tener problemas para la élite en la segunda vuelta, donde él tenga resistencias por el tema, este carácter fundamentalista, religioso, que ya choca con esta polarización moral de libertades y con conservadores, ¿no? A la que está señalando. Entonces, tiene límites la candidatura de López Aliaga, aunque haya irrumpido, ¿no? Porque sí ha irrumpido esa candidatura. ¿Por qué irrumpe la candidatura de López Aliaga? ¿Es por la crisis? Yo creo que la candidatura de López Aliaga surge como consecuencia de los límites de la candidatura de Keiko Fujimori. Y hemos visto otros momentos en que el elector busca al candidato, porque en la lógica, en la dinámica tradicional es el candidato el que va en busca del elector, lo convence y luego lo trae hacia sí. Pero López Aliaga da la impresión de que es un candidato buscado por los electores frente a los límites del fujimorismo. O sea, había gente, existe gente a quien le cuesta votar por Keiko Fujimori por todo lo que se ha vivido en los últimos años en relación a esa candidatura y que no tendría problemas en votar por López Aliaga, ¿no? Pero, digamos, los límites de López Aliaga en los últimos días también podría ser tambalear esa decisión. Ahora que estaban como, digamos, el fujimorismo cohesionaba a todos estos sectores, al sector López Aliaga, al sector de Soto, digamos, muchos de los cuadros y equipos de gobierno estaban o apoyaban al fujimorismo, como se ha desmembrado, ha aparecido una especie de Vox, que es la candidatura de López Aliaga, pero también a nivel de movimientos, el movimiento evangélico neopentecostal, ¿no? Más hacia la derecha, más de la teología de la prosperidad, estaba cercano al fujimorismo. Y ahora, no sé cómo lo ves, cuánto puede aportar ese movimiento, se está yendo todo con López Aliaga, ¿va a jugar algún rol el movimiento evangélico o también tiene límites? Un texto publicado por José Alejandro Godoy, precisamente en Pata Amarilla, señala que hay una especie de reubicación histórica de los sectores conservadores religiosos en la candidatura de López Aliaga, con dos vertientes, una vertiente católica y una vertiente neopentecostal, precisamente. Y entonces tengo la impresión que para ellos todo es ganancia en este momento, porque estos sectores estuvieron infiltrándose en los últimos 20 años en distintas listas, ¿no? De distintos partidos. Eran como especie de candidatos mitimaes, ¿no? Bueno, ahora daría la impresión que apuestan una candidatura para un partido confesional de derechas y para quedarse ahí durante buen rato, buen tiempo. No habría que perder la perspectiva respecto a que el movimiento Con mis hijos no te metas era un movimiento que ya reunía en términos sociales la vertiente evangélica o neopentecostal radical y la vertiente católica radical. Marchaban juntos e hicieron durante 3 años campañas juntas contra el Ministerio de Educación, contra el género, y ahora me parece que han pasado, digamos de modo práctico, a buscar una representación política. Entonces, es el clásico tránsito de los movimientos sociales al poder o a una parte del poder. Es verdad, porque López Aliaga en sí, él personalmente, bueno, es Opus Dei, vinculado también a los Oálites, pero en su lista está, por ejemplo, Milagros Aguayo, que es de la Casa del Padre, una iglesia evangélica muy, muy fuerte ahí bueno, aquí en Lima, que fue vocera de Con mis hijos no te metas, ¿no? De los evangélicos neopentecostales. Entonces, efectivamente, es muy interesante ver esta reunión del sector más cristiano, neopentecostal, con el ala más conservadora de los católicos. Pasando a otro sector de la política, en el caso de Johnny Lescano. Johnny Lescano, muchos se preguntan, ¿por qué el ascenso de Johnny Lescano, después del desastre de Merino, en esta aventura de asalto al poder? Entonces algunos dicen, es porque él tiene un sentido común de izquierda, Lescano, porque venció a Vitocho, Díaz Canseco, Barnechea, a la interna de Acción Popular. ¿Por qué este ascenso de Johnny Lescano? Es interesante esa indagación porque
Creo que dos cosas debería presidir esta respuesta. La primera es que en política las cosas no solo son lo que son, sino lo que parecen que son. Y hay un grueso sector de electores a quien Johnny Lescano le parece un candidato progresista por el discurso, por su defensa de los consumidores, su política frente a la descentralización, su lucha contra el APRA, contra el fujimorismo y su conducta en el Parlamento. Hay una explicación ahí. Y una segunda explicación es que Johnny Lescano se entiende en la medida también de cómo, así como con Keiko Fujimori, ¿no?, que es, digamos, objeto de la campaña de la polarización antigua, diría fujimorismo, antifujimorismo, Verónica Mendoza es el objeto de la polarización antigua entre el neoliberalismo y las tesis contrarias al neoliberalismo, que el neoliberalismo además dice que es estatista, aunque lo ha explicado reiteradamente el programa de Verónica Mendoza, no es condición. Entonces tengo la impresión que en ese punto, tanto Verónica Mendoza como Keiko Fujimori son objeto de una antigua polarización. Y esa polarización es resuelta por los electores, tanto en el caso de Keiko Fujimori porque buscan otro votante, y en otro caso, en el caso de Verónica Mendoza, porque buscan esos votantes a Johnny Lescano. Yo me resisto a pensar, a creer, como dicen otros, que han caído las opciones de Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Lo que yo advierto es que ha habido un estancamiento. Veremos las próximas encuestas, pero es nuevamente el caso en que los electores buscan, ¿no?, una fuga a su deseo de ser representados, ¿no? En el caso de la derecha, ¿no?, frente al bloqueo de Keiko Fujimori. Y en el caso de la izquierda había que recordar que Verónica Mendoza fue objeto de 2 meses de una sostenida campaña publicitaria. Estaba dirigido esa campaña contra ella, ¿no? Entonces ha crecido una candidatura, digamos, que para efectos del elector podría jugar un papel. Podemos discutir si juega o no. Yo particularmente pienso que no, pero mi impresión es que el elector razona de ese modo. Bajo esa lógica, entonces, de los espacios que lo que está representando Johnny Lescano, este sentido común de progresista o de izquierda, ¿sería posible una segunda vuelta entre Johnny Lescano y Verónica Mendoza? Yo creo que es posible, porque además la segunda vuelta, yo creo que está en disputa en relación a quién ocupa el segundo lugar, o opcionalmente de repente el primero. O sea, hay poca discusión respecto a que la tendencia es a que Lescano vaya a la primera vuelta. Su acompañante podría ser o Verónica Mendoza, o Forsyth, o López Aliaga, o Keiko Fujimori. Se están moviendo muy pocos votos, porque una de las características centrales de este proceso es que faltando 3 o 4 semanas para las elecciones, el volumen de votos, de intención de voto que se está moviendo es muy poco. El año 2016, a esta altura, en urna, Ipsos ya señalaba que los 5 primeros candidatos reunían el 85% de votos. Ahora superan el 55, 56%. Si miramos encuestas, yo podría decir, la encuesta de IEP dice que hay por lo menos 7 a 7 millones y medio de electores resistentes que no han decidido su voto o han decidido no votar. En la encuesta, en urna, en Ipsos, eso probablemente sea unos 5 millones. Eso yo creo que es un volumen alto, y ese volumen alto resistente hace que los votos que se muevan sean pocos votos que se mueven al interior de los que ya decidieron su voto. La pregunta es, ¿se producirá un desembalse? ¿Los resistentes seguirán siendo 5 millones, 5 y medio, 6, 6 y medio? ¿O es que se producirá un desembalse? ¿Y a dónde irá el desembalse? Yo veo de la élite económica los esfuerzos que se hacen en los últimos días para que ese desembalse sea en favor de una candidatura sobre todo como la de George Forsyth, ¿no? Sí, se ve claramente ese interés. Pero yo no apostaría, primero, no apostaría que se produzca ese desembalse, no lo sé. Y segundo, si es que ese desembalse se produciría, si es que va a ser en favor del centro, como lo fue en Lima, en la elección del año 2018, donde el volumen en desembalse fue mayoritariamente por Muñoz, y en segundo lugar la municipal, y en segundo lugar por Urresti, pero yo no haría esa apuesta ahora todavía. Sí, bueno, se nota que, vamos, el Grupo del Comercio, y detrás del Grupo del Comercio, pues hay intereses empresariales, no lo quieren mucho a López Aliaga, están peleados con él. Bueno,
ven sus límites, en todo caso hay un pleito, y lo están, sí se nota, ¿no? Que lo están de alguna manera tratando de sostener a George Forsyth, pero a mí lo que me preocupa, y creo que así comenzaba también la introducción del programa, es que si ese desembalse no se da, si es que esos votos, digamos, se fragmentan o hay un buen porcentaje de voto nulo en medio de esta crisis de representación política, ¿qué tipo de gobierno va a salir de estas elecciones? Porque en la elección del 2011 teníamos a Ollanta Humala pasando a segunda vuelta con más del 30%, creo que el 32% fue en aquella ocasión. En el 2016, quien fue presidente PPK pasó a segunda vuelta de segundo, pero con un poco más del 20%, mucho menos que Ollanta Humala, y desarrolló pues un gobierno que hemos visto muy precario, que terminó con 4 presidentes en un periodo. Entonces, si vamos a tener un posible candidato, una candidatura que en esta elección pase con menos del 20%, incluso menos que PPK, a segunda vuelta, ¿qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿No va a resucitar los intentos golpistas de asalto al poder? Yo creo que hace bien en mencionar lo del 2011, porque el 2011 tuvimos un escenario muy interesante. En el último mes se produjo la caída de Castañeda y de Toledo y el ascenso de Ollanta Humala. Distinto fue el escenario del 2016, porque ahí el escenario era el que yo denomino Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Keiko Fujimori por encima del 30% y el resto peleándose abajo. Nosotros tenemos un escenario de enanitos ahora, donde en realidad, salvo el 12-13%, tenemos el resto aplanados a candidatos de casi un dígito. Si es que los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta juntos no superan el 50%, es evidente que van a arrastrar bancadas parlamentarias pequeñas. Es cierto, los que no pasan la valla electoral contribuyen a construir una representación parlamentaria, digamos, sobredimensionada de los que pasan. Un candidato que tiene 6% podría en votos válidos tener 7 u 8 o 9%, digamos, ¿no? Y entonces tener un poco más de parlamentarios. Pero para ser un parlamento con una mayoría política sólida, la base de apoyo inicial que tiene un partido es de 45 parlamentarios. Y no estoy seguro que alguno de los partidos que pase a la segunda vuelta tenga más de 45 parlamentarios. Entonces, el no tener una base de apoyo parlamentario grafica un presidente precario. Con una segunda precisión, y es que ahora los candidatos parlamentarios no solo son independientes de sus parlamentarios, los candidatos presidenciales no solo son independientes de sus parlamentarios, sino independientes de sus propios partidos. Algunos más y algunos menos. Y entonces, claro, vamos a tener presidencias débiles y muy solitarias. Yo tengo la impresión que este aspecto de la fragmentación parlamentaria y de la debilidad de la presidencia, yo creo que son ya resultados que no van a poder resolverse, salvo que se produzca un pacto democrático, un pacto nacional, salvo que se produzca la formación de una mayoría reformista, pero reformista en términos progresivos, progresistas, en el próximo periodo. Pero eso pasaría porque las bancadas de Acción Popular, las bancadas de Juntos por el Perú, la bancada del Partido Morado y parlamentarios que puedan venir de otras bancadas hagan una mayoría que le den estabilidad al gobierno. Pero para eso uno necesita tener un presidente que quiera hacer reformas en el sentido que la gente demanda. A mí no me queda duda que de los 4 votos que se van a emitir el 11 de abril, 3 son por el cambio, en distintas graduaciones, ¿no? Yo creo que esa es la principal polarización finalmente, si hay cambio o no en el sentido económico, el tema del modelo, pero no sé si es que los candidatos que van a pasar o amenazan pasar a la segunda vuelta podrán de todas maneras, ya ejerciendo el poder, sintetizar el cambio. Porque nosotros hemos tenido presidentes taxistas, ¿no? En los últimos años, presidentes que sacaban la mano por la izquierda y volteaban por la derecha. Entonces eso también es cierto, miren lo que nos pasó con Humala, ¿no? Efectivamente. Bueno, y también este tipo de cosas se ven más claro en la segunda vuelta, ¿no? A ver quién pasa y ahí las alianzas que se puedan tejer en esta alianza de una especie de coalición reformista, como estás llamando, ¿no?
Yo quería hacerte notar, pedirte una opinión respecto de, hay un análisis, creo que lo menciona Juan Carlos Tafur, donde para él se juegan como que semifinales, ¿no? Y la semifinal de la izquierda es entre Lescano y Mendoza, y bueno, ahí Lescano va ganando. Y la semifinal de la derecha es entre Keiko, De Soto y López Aliaga, donde López Aliaga, digamos, tiene ahí ahora un poco de ventaja según algunas encuestas. ¿Se ve así? ¿Eso es un escenario posible, una polarización de ese tipo en la onda de cambio o no cambio? Quizás es muy esquemático esto, ¿no? En la idea de que yo creo que han habido primarias en los sectores, pero la principal primaria que se ha producido son las primarias en el centro. Y al producirse las primarias en el centro, se ha hundido Guzmán, ha pasado a la derecha el señor Acuña, especialmente con los sucesos de noviembre, y el señor Lescano, que en octubre no sabíamos si era finalmente candidato o no de Acción Popular, se corre a la izquierda. Pero yo creo que no es solo lo que hacen los candidatos, eso es lo que hacen los electores. Me parece que los candidatos han hecho muy poco esfuerzo por diferenciarse, salvo la propuesta de Asamblea Constituyente de Verónica Mendoza y la propuesta de mano dura de Keiko Fujimori. Pero no pegan esas propuestas, parece, ¿no? Por las encuestas. Por dos razones. En el caso de Keiko Fujimori, porque la mano dura, que no creo que le esté dando ningún voto adicional, se contradice con el reentré democrático que ella tiene, porque ella dice, yo he aprendido mucho en la prisión, ¿no? Yo reconstruiré el Perú, pero la gente no está de acuerdo con reconstruir un Perú en las condiciones en que reconstruyó o lideró el proceso Fujimori, con mano dura. Entonces hay como una especie de un contrasentido. Y en el caso de Verónica Mendoza, es cierto que es de fondo la propuesta de la Asamblea Constituyente, no creo que le esté dando votos. Por eso es que en los últimos días yo veo a Verónica Mendoza trabajando más en el corto plazo. Oxígeno, el tema de las vacunas, el tema de los cuidados, las clases escolares, el Internet, porque creo que también hay en esos dos mundos que no se tocan. Una campaña de mediano plazo, de los partidos, de la élite, y la gente viviendo la vida cotidiana. Y en eso explica en parte estos 5,5 y medio, 6, 7 millones de personas que no quieren votar o han decidido no votar, porque me parece que en estas condiciones desearían una campaña más del corto plazo. Entonces es curioso, porque entonces también en eso tenemos dos territorios, ¿no? La campaña de las élites, o del Perú político, o del Perú partidario, digamos, o del Perú electoral, y la campaña que vive la gente todos los días que tiene dificultades para trabajar, para movilizarse, para resolver sus problemas de salud. En la medida en que la campaña aterrice, yo creo que le puede ir mejor a los candidatos y a la gente mirar de mejor modo quién en realidad se acomoda a sus demandas de corto plazo, porque ¿por qué la gente tiene que votar por el mediano plazo? Claro, eso nos dice la teoría, pero en un contexto de una enorme depresión, ¿por qué a la gente la vas a obligar en función del mediano y largo plazo? Es legítimo que también en una elección la gente mire el corto plazo, ¿no? Claro, como está sucediendo en la campaña de Ecuador. Dos preguntas finales, porque nos está ganando el tiempo. Lo primero, directamente ligado a lo que acabas de decir, es, nosotros hemos tenido en noviembre una movilización de millones de personas, ¿no? Según las mediciones, contra el golpe de Merino, contra el asalto al poder, si se quiere llamarle así. Y de eso derivó un paro agrario. Y ahora, bueno, hay un paro de transportistas, pero el paro agrario que fue muy fuerte. Entonces, yo pensaba que eso iba de alguna manera a reflejarse en la elección, que se iba a pasar de la calle a la urna. ¿Por qué no ha habido en ese trasvase de esa enorme movilización del 14N, el 12N, a la elección de ahora, que todo indicaba más bien que iba para la izquierda, ¿no? Que Mendoza podría ser una de las candidatas que agarre esto? Y si no es así, como parece que no está yendo por ahí la cosa, si esto de todas maneras pueda expresarse más adelante, ¿no? Lo que sucedió acá en el 14N, así como el 11M en España, en el 2015M, perdón, en España logró
el surgimiento de una nueva dirigencia, ¿no? Aquí este 14N parece que no lo ha logrado todavía, no lo ha logrado, pero parece que lo iba a lograr. ¿Cómo ves eso? Yo creo que el relato de noviembre era un relato democrático, ¿no? O sea, planteó una discusión en términos políticos y democráticos. Por eso es que en la primera medición posterior a lo de noviembre sube Verónica Mendoza y sube mucho más Guzmán. Creo que Guzmán en una de las encuestas pasa a tener 9% y después se cae. Ya, esa polarización democrática, yo creo que cede frente a la polarización de una depresión económica cruda. Y aparece como la fundamental hasta ahora esa polarización sobre el cambio económico. De algún modo también pasó en Ecuador. En Ecuador se creía que la polarización fundamental era correísmo y anticorreísmo, y todos se movilizaron, hasta las encuestadoras y la gente, pero estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta Yacu Pérez. Y entonces hoy no se sabe si lo que enfrenta al candidato correísta, el señor Lasso, es una discusión democrática, política, entre el continuismo correísta, como dice la derecha, o el conservadurismo, como dice la izquierda, o es que hay un trasfondo real de modelo económico. Yo no sé, los electores del candidato del Partido Socialdemócrata, ¿no? Del partido de Yacu, cada uno obtuvo porcentajes muy importantes. Si en esos electores primará el relato político contra Correa o primará el relato económico contra el modelo del cual es portador el señor Lasso. Mi impresión es que en el Perú hasta ahora tenemos una discusión, una polarización económica entre quienes plantean el cambio económico en distintos tonos y aquellos que dicen no me toquen, por favor, el modelo económico. La otra polarización ha surgido en los últimos días en razón del discurso del señor López Aliaga. No sé con qué polarización llegaremos al 11 de abril. Creo que vamos a seguir teniendo la polarización en materia económica, ¿no? Pues claro, si pasa la segunda vuelta López Aliaga, significa que la próxima, el debate y la disyuntiva de la segunda vuelta será una disyuntiva muy similar a la de noviembre, es decir, entre orden y libertad, que es la vieja disyuntiva republicana, ¿no? Del cual ya hablaba Jorge Basadre, ¿no? Orden y libertad, que son valores que deberían ir juntos, ¿no? Pero que lamentablemente en el Perú aparecen como valores separados. Bueno, y finalmente, en esa misma línea de cómo llegamos al 11 de abril, vemos que el vecindario regional tira para la izquierda, se consolidó el MAS, en Chile vienen elecciones de convención constitucional, parece que en el caso de Andrés Arauz tienen una buena opción de ganar la presidencia, en Argentina también se ha consolidado la presidencia de Fernández, Lula ha quedado, digamos, libre para postular. Ese vecindario a la izquierda va a tener algún tipo de repercusión? Yo pienso que sí, porque yo creo que la pandemia, que es un periodo que ha empezado a tener su fase final, no digo que ha terminado la pandemia, tenemos segunda ola, quizás tercera o cuarta, pero la parte más importante de la pandemia pasó. Pero uno de los saldos yo creo que es la reconstrucción de un relato de cambio, ¿no? Ayer The Economist publica un informe donde alerta sobre el crecimiento del populismo en América Latina y señala los riesgos en Perú, Chile y Ecuador. Pero no toda demanda de cambio es populista, pues, ¿no? A veces hay sectores que se parapetan en el mote de populista para plantear una resistencia al cambio. Yo, por ejemplo, creo que proponer que el Estado tome temporalmente las plantas de oxígeno, ahora que se necesita, no es populista. Plantear la renegociación de los contratos del GATT, yo no creo que sea populista. Es populista lo que están pidiendo los camioneros, ¿no? Que vacunarse como si fueran de primera línea o que se les elimine las multas de Sutran. Entonces, yo sí, hay un momento populista en América Latina, y en el Perú también, pero ojo, no toda demanda de cambio es populista. Es populista solo esta es la demanda que plantea salir de la democracia, que plantea este enfrentamiento pueblo-élite y sobre el pueblo un aparente mediador o un depositario, o aquel que no plantea un consenso para el cambio.
Es decir, también hay un populismo de derecha, como se ha expresado en el país, de aquellos que insisten en, digamos, en negarse a un efecto natural. Yo creo, si es que 3 de 4 votos en el Perú van a ser por el cambio, habría que discutir en qué condiciones debería producirse el cambio en el Perú. Bien, Juan, muy interesante. Nos quedamos con esto último que hay que seguir desarrollando. Espero que en los próximos programas lo vamos a hacer. Te agradecemos mucho tu participación en Otra Mirada. Te deseamos mucho éxitos en Pata Amarilla. Recomendamos aquí entrar no solamente al portal de Otra Mirada, sino también al de Pata Amarilla. Muchas gracias, Juan. Un gusto, muchas gracias también. Con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima emisión de Otra Mirada. No sin antes recordarles que pueden entrar a las redes sociales de Otra Mirada y a otramirada.p para encontrar esta, otras entrevistas y mucho más contenido. Muchas gracias.